Europa, que está metida en la guerra en Ucrania, lo está haciendo por vía del bloqueo comercial, también está participando en una guerra muy particular que está dirigida a diezmar lo que es la oligarquía rusa. Cuando estamos hablando de oligarquía no solo existe en Rusia. Ucrania también tiene una oligarquía. En casi todos los países existe una oligarquía. El concepto degenera de la autocracia, griega. Es una degeneración porque en la autocracia el gobierno, si bien es cierto que era de minoría, estamos hablando de un gobierno que tenía que ser de los mejores, de la minoría calificada. Cuando estamos hablando de oligarquía, estamos hablando de una minoría nihilista, es decir, que no se detiene ante nada que tenga que ver con ética, con principio, absolutamente para nada. Es decir, actúa solo en función de sus intereses. Eso es lo que envuelve el concepto de oligarquía, que es el gobierno de una minoría poderosa cuyo único norte son sus intereses. ¿Cómo se creó esa oligarquía que hoy es atacada de manera especial por el bolsillo y por sus formas de vida? En varias etapas. Igual que en varias etapas surgió la oligarquía que la contrapesa desde Ucrania, aunque en circunstancias muy parecidas. Ambas se asientan en la apertura de Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev se encuentra con un capitalismo de Estado totalmente estancado y entiende que hay que empezar a introducir reformas y que hay que llamar la inversión privada a modernizar el aparato productivo. Y entonces Mikhail Gorbachev es quien empieza a traspasar algunos activos, patrimonios de empresas petroleras importantes, etcétera, a el sector privado. Él inicia. Pero quien más va a auspiciar ese proceso de despatrimonialización es Boris Yeltsin. Boris Yeltsin es quien toma en gran medida todos los bienes que tenía el Estado ruso, los bienes empresariales, y lo coloca en manos privadas. Ahí fortalece una oligarquía rusa. En la segunda de las repúblicas, en la que fuera la segunda de las repúblicas soviéticas de la Unión Soviética, la segunda república más importante de las 17 repúblicas de la antigua Unión Soviética, que era Ucrania, ocurrió lo mismo. También hubo el mismo proceso porque era el mismo régimen. Era el mismo régimen. Entonces hubo un proceso de colocación de importantísimos activos públicos al sector privado, y en ese proceso han participado inversores europeos e inversores estadounidenses.
Ahí, por ejemplo, está el caso de la participación de Hunter Biden, el hijo de Biden, en el caso de la parte ucraniana, de cómo se redistribuyó, se puso en manos privadas parte del patrimonio público en Ucrania. Pero entonces, ¿qué ocurre en la parte, en lo que es Rusia? Que el que auspicia todo ese proceso es Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, la oligarquía lo lleva a un proceso de mantenimiento en el poder, 2 reelecciones, a un enfermo, porque no contaba con la figura, con el elemento que le resultara confiable para la preservación de lo que ya habían conquistado y que se habían hecho pues multimillonarios en la acumulación de todo este patrimonio, en gran medida incluso muchas cosas que eran monopólicas. Entonces, bueno, no es que Yeltsin tuviera una relación especial con Putin, no es que tuviera una relación especial, no era de su equipo, no era de su entorno. Pero se trata de un personaje que fue ganando atención porque tenía una capacidad de llevar a la mesa siempre soluciones de los problemas. Soluciones de los problemas. Y se ocupaba de solucionar las cosas. Y a varios primeros ministros, varias gente que estaba muy por encima de él en la posibilidad de suceder a Yeltsin, él la fue apagando. Él la fue apagando. Ahora, ¿cómo fue que él se convirtió finalmente en el elegido de Boris Yeltsin? ¿Cómo es que Boris Yeltsin le traspasa la antorcha? Y entonces va a ser él el líder de ese capitalismo oligárquico ruso. Bueno, Yeltsin, enfermo, después de haber llevado a cabo ese proceso de entrega del patrimonio o de colocación del patrimonio público, del patrimonio del Estado en manos privadas, está enfrentando una serie de acusaciones. Y él no está en muchas condiciones de defenderse, es presidente, pero para más en hospital. De hecho, un hospital se hizo prácticamente su sala de despacho de los asuntos públicos, y hasta ahí le llegaban todos los afanes y las diligencias que estaba realizando un fiscal independiente que se llamaba Yuri Skaratov. Estaba haciendo unas investigaciones porque como Yeltsin fue que distribuyó el pastel. Bueno, ese tipo de distribución produce generosidades. Y entonces, algunos de los beneficiarios, de los pocos beneficiarios de ese patrimonio, parece que tanto con las hijas de Yeltsin como con los maridos de las hijas de Yeltsin fueron ampliamente generosos. Y eso generó el expediente por el que Yuri Skaratov, el fiscal Yuri Skaratov, perseguía al presidente Yeltsin. Bueno, varios primeros ministros de los que nombró el presidente Yeltsin y los principales funcionarios insistieron mucho frente a este fiscal independiente en el sentido de que la despedida política de Yeltsin no podía ser la desconsideración ni la persecución de su familia. Porque, ¿qué significaba Yeltsin? Yeltsin significaba la primera elección más o menos democrática que había tenido
Rusia en más de 1100 años. No, nunca había tenido un gobernante elegido más o menos en términos democráticos. Y después él hizo otra hazaña. El único que traspasó el poder de manera pacífica, porque los otros los traspasaron siempre muertos o de manera violenta. Yeltsin lo traspasó de manera pacífica. Entonces, bueno, cierto que se notaba un incremento de patrimonio en las hijas, en el entorno familiar. No necesariamente él era una persona corrupta, pero sí era evidente que había esa situación y estaba toda esta persecución, y parece ser que él sabía que le quedaban dos cosas: morirse con la angustia de que sus hijas iban a ser desconsideradas. Y por más que insistió ante el fiscal Yuri Skaratov, y nada valió. Ahora, Putin resolvió el problema. Putin resolvió el problema del fiscal independiente Yuri Skaratov. ¿Cómo lo resolvió? Bueno, apareció un video donde el fiscal Yuri Skaratov estaba en un apartamento que usaba con frecuencia con dos prostitutas. Y en el video, aunque no se ve el rostro directo del fiscal Yuri Skaratov, sí, cuando una de las damas está en el éxtasis, lo menciona, etcétera. Y a partir de ahí, pues le entrega ese video al presidente Yeltsin, del fiscal Yuri Skaratov con dos prostitutas. El presidente Yeltsin entonces entiende que tiene el arma para la renuncia del fiscal Yuri Skaratov, porque el presidente lo llama, le dice: mira, yo no voy a dar a conocer esto, etcétera, yo lo que quiero que tú renuncies. El fiscal se comprometió a renunciar, pero lo que estaba era ganando tiempo, y se comprometió en corto tiempo a renunciar, pero lo que hizo fue que desde que terminó la reunión con Yeltsin, con Putin, etcétera, se reunió con unos periodistas amigos, liberó toda la información que tenía sobre el expediente sobre el que investigaba a Yeltsin y a su familia, y ahí empezó una guerra en la que Yeltsin lo destituyó, pero la Duma no le aprobó la destitución, y todo eso se quedó en un limbo hasta que Putin otra vez le buscó solución. Entonces, este es el hombre, este es el hombre que resuelve. No cabe duda que frente a los otros candidatos, entonces, pues Yeltsin se decide a dejar el poder en manos de Putin. Primero lo designa primer ministro. Y hay unas elecciones próximas, y para que su figura creciera lo suficiente antes de esas elecciones, y enfrentando también la guerra en Chechenia, le deja el escenario totalmente libre, para que él se entronice, como el nuevo líder, y aprovecha el cambio de milenio, aprovecha el cambio de siglo para hacer lo propio, porque ya él se retiró incluso mucho antes de las elecciones, para dejarle el escenario totalmente libre a Putin. Y él pronunció estas palabras a la hora de retirarse, el presidente Boris Yeltsin: he oído decir a la gente en más de una oportunidad que Yeltsin se aferraría al poder todo el tiempo posible, que nunca lo soltaría. Eso es mentira. Rusia debe entrar en el nuevo milenio con nuevos políticos, nuevas caras,
nuevas personas que sean inteligentes, fuertes y enérgicas, mientras que nosotros, los que hemos estado en el poder durante muchos años, debemos marcharnos. Ahí trataba de irse él, trataba de que otros competidores de Putin hicieran lo propio, y entonces Putin queda en el camino que lo fue llevando a un crecimiento en las encuestas, tanto por su actuación en la guerra contra los chechenos, como por su compromiso y su alianza con esta oligarquía. Ahora, ¿cuál fue el pacto de Putin con la oligarquía? Putin, sin embargo, cambió las reglas del juego con la oligarquía, porque desde el principio le dejó claro quién domina. No es que yo soy un títere de ustedes. No es que yo soy un títere de ustedes. No es que yo vengo aquí a ser un títere de ustedes. Es que ustedes son títeres míos. Y en lo adelante, el mantenimiento de sus riquezas depende de su apoyo incondicional al gobierno, a mí, a mi figura. Y el que se salió y desentonó que dos cadenas de televisión que quisieron jugar a la democracia, los explotó. Los explotó de manera inmisericordia, demostrando claro desde el principio que se era oligarca hasta el momento en que se le apoyara. Que desde que se bajara el apoyo ya usted perdía esa condición. Entonces, la oligarquía no ha hecho otra cosa que cerrar fila de manera unánime alrededor de Putin. Él me garantiza mi riqueza si yo no me meto con él. Entonces, cuando ahora se ataca a esta oligarquía por esos vínculos con Putin, se trata de revertir esta situación, es decir, quitarle su base de sustentación sobre la base de evidenciarle a una oligarquía que ahora tiene más de 300.000 millones de dólares. Estamos hablando de la parte efectiva, más de 300.000 millones de dólares incautados en bancos en distintas partes del mundo, y sometida a esta presión. Entonces, por ahí lo que se está buscando es un efecto distinto. El que les garantizó esto ahora es quien le conduce a todos estos problemas que ustedes están confrontando. Es como si se quisiera alimentar con todo eso una conspiración interna por parte de este sector que tiene el dominio económico, no político, porque el dominio político es evidente que lo tiene sin ninguna duda una sola persona en Rusia, que es Vladimir Putin. Entonces, señores, por eso es ese ataque directo en términos económicos a ese sector que es la llamada oligarquía rusa por parte de los gobiernos europeos y de Estados Unidos.